El siguiente ejercicio es el anexo 9 romanos.1.a. Nos dice, para cada una de las siguientes funciones, decir si puede ser un potencial de velocidades. En caso afirmativo, escribir la ecuación de las líneas de corriente, las equipotenciales, la expresión del potencial complejo y el campo vectorial de velocidades que representa. Entonces nos dan phi de x igual a xy más 4y menos 2x más y sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Este ejercicio lo vamos a resolver por Mills-Thomson. Por lo tanto, comenzamos calculando el u de x, que esto es igual al límite cuando y tiende a 0 de phi de xy. Entonces, esto va a ser el límite con y tendiendo a 0 de xy, 4y, menos 2x, más y, sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Entonces este término tiende a 0, este también y este también. Por lo tanto, este límite es igual a menos 2x. Ahora, para calcular el b de x, necesitamos obtener la derivada de phi con respecto a y. Por lo tanto, calculamos primero eso. Phi de y de xy, esto va a ser igual a x más 4 más la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, que sería x al cuadrado más y al cuadrado, menos el primero por la derivada del segundo, que sería 2y, sobre el segundo al cuadrado, o sea, x al cuadrado más y al cuadrado. Operando un poco, esto va a ser igual a x más 4 más x al cuadrado, este y al cuadrado menos 2y al cuadrado, esto me va a dar menos y al cuadrado, sobre x al cuadrado más y al cuadrado, esto al cuadrado. Ahora sí vamos a obtener lo que es b de x. Entonces b de x es igual a menos la integral del límite cuando y tiende a 0 de la derivada de phi con respecto a y. Diferencial x. Esto es igual a menos la integral del límite cuando y tiende a 0 de x más 4 más x al cuadrado menos y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado, todo esto al cuadrado, diferencial x. Hacemos este límite, entonces me queda menos la integral. Cuando y tiende a 0, esto no cambia, esto tiende a 0, esto tiende a 0, entonces me queda x al cuadrado sobre x a la cuarta, eso sería 1 sobre x al cuadrado. Por lo tanto me queda menos la integral de x más 4 más 1 sobre x al cuadrado, diferencial x. Ahora, resolviendo esta integral, me va a quedar menos x al cuadrado sobre 2 más 4x menos 1 sobre x más c, una constante c. Por lo tanto, b de x me va a quedar menos x al cuadrado sobre 2 menos 4x más 1 sobre x más una constante c. Y planteando mi f de x, que va a ser u de x más y b de x, esto va a ser igual a menos 2x, u de x es igual a menos 2x, más y, que multiplica a menos x al cuadrado sobre 2 menos 4x
más 1 sobre x más c. Ahora, si proponemos una f de z, que va a ser nuestra u de z, que calculamos, más i b de z. Entonces, ahora, toda esta expresión que obtuvimos acá en este paso, las x las reemplazamos por z. Entonces nos queda que f de z va a ser menos 2z más i menos z al cuadrado sobre 2 menos 4z más 1 sobre z más c. Y sabiendo que z es igual a x más y, llegamos a que esto es igual a menos 2 por x más y más i, que multiplica a menos x más y al cuadrado sobre 2 menos 4 por x más y más 1 sobre x más y más c. Ahora lo que tenemos que hacer es separar la parte real y la parte imaginaria. Y operando llegamos a esta expresión, donde esto, que es la parte real, es nuestra phi de xy que nos dieron de enunciado. Y esta, que es la parte imaginaria, es la función psi de xy. Esta va a ser la función potencial y esta va a ser la función de corriente. Ahora, como sabemos que phi es la parte real de f de z y que f de z es una función holomorfa, entonces el laplaciano de phi es igual a 0. Por lo tanto, sí puede ser un potencial de velocidades. Y una de las cosas que nos piden es la expresión del potencial complejo. Esta es la expresión del potencial complejo. Recuerden que el potencial complejo era f de xy igual a phi de xy más i psi de xy. Es esta expresión que obtuvimos acá. Ahora, siguiendo con las cosas que nos piden, para obtener las líneas de corriente, lo que tenemos que hacer es la función de corriente, o sea, psi de xy, igualarla a una constante que voy a llamar K1. Entonces simplemente reemplazamos menos 2i menos x al cuadrado sobre 2 más y al cuadrado sobre 2 menos 4x más x sobre x al cuadrado más y al cuadrado más c igual a K1. Esta va a ser la ecuación de las líneas de corriente. Y para las líneas equipotenciales es phi de xy igualado a una constante que voy a llamar K2. Entonces reemplazamos nada más menos 2x más xy más 4i más i sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esto igualado a una constante K2. Esta sería la ecuación de las líneas equipotenciales. Y por último, el campo vectorial de velocidades. Sabiendo que hay una equivalencia entre el campo de velocidades y la derivada del campo complejo conjugado, donde esto es igual a la derivada de phi con respecto de x menos y la derivada de psi con respecto de x. Entonces vamos a tener las distintas derivadas. Tenemos que la derivada de phi con respecto de x, phi es esta expresión, su derivada va a ser menos 2
más y, el tercer término se me va a anular, más y, que en este caso actúa como una constante, por menos 1 sobre x al cuadrado más y al cuadrado por la derivada de esto, sería 2x. Y la derivada de sí con respecto a x, tenemos que sí es esta expresión. Entonces vamos a tener el primer término se me va a anular, el segundo me va a quedar menos x, el tercero se me va a anular y el cuarto me va a quedar menos 4. Y el último va a ser más la derivada del primero, que es 1, por el segundo sin derivar, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado, menos el primero, x, por la derivada del segundo, que sería 2x, sobre el segundo al cuadrado, es decir, x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Entonces reemplazamos acá, vamos a tener que esto es igual a menos 2 más y menos 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado menos y que multiplica a menos x menos 4 más este x al cuadrado menos 2x al cuadrado me va a dar menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Por lo tanto, el campo de velocidades va a ser igual a menos 2 más y menos 2xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y menos x menos 4 más menos x al cuadrado más y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado al cuadrado. Listo. Esta va a ser la expresión del campo vectorial de velocidades.